están ustedes? Bienvenidos a la entrevista de CNN Chile. Hoy nos acompaña uno de los intelectuales más influyentes del mundo en los últimos años, Luigi Zingales, profesor de Economía en la Universidad de Chicago y autor de un libro que ha tenido una tremenda influencia, Salvando al capitalismo de los capitalistas. De esto vamos a conversar hoy con Luigi Zingales. Mr. Zingales, thank you for being here in CNN Chile. My pleasure. Es un placer. ¿Por qué el capitalismo debe ser salvado de los capitalistas? Because paradoxically, the good form of capitalism is a very fragile system politically. Paradójicamente, la buena forma del capitalismo es un sistema político muy frágil, porque una forma competitiva del capitalismo es algo que beneficia a todos, pero no lo suficiente a cada persona individualmente, como para tener apoyo o grupos de presión. Y los mercados competitivos son los más débiles de todos ellos. Hay muchos grupos de presión empresarial, pero ninguno realmente para la competencia, por lo que el miedo es que el capitalista que promueve la idea del capitalismo, una vez que ingrese al mercado, quiera restringir la competencia. Esa es la razón por la cual necesitamos defender el sistema contra este tipo de abuso. And that's the reason why we need to defend the system against these abuses. En teoría, si la competencia beneficia a todos, una democracia debería enfatizar la competencia. ¿Por qué eso no pasa en la realidad? That's a very good question, and the answer is democracies don't work so well in practice. Esa es una pregunta muy buena, y la respuesta es que las democracias no funcionan realmente en la práctica. Sabemos que el interés difuso tiende a no estar muy bien protegido, y que el interés concentrado tiende a llevar una prima. Entonces, la competencia es precisamente el interés difuso. Por lo que tienes toda la razón, en un buen sistema democrático, la competencia debería tener el apoyo de la población en general. Pero el problema es que, número uno, no es algo que se puede explicar a la gente. Uno escasamente ve a la gente por la calle reclamando por mayor competencia. Y creo que como resultado no tiene tanta influencia en el Congreso o en el escenario político. ¿Por qué en este sistema económico la competencia es tan importante? No creo que sea solo en este sistema, sino que en general lo que hace que la economía capitalista marche es la competencia. Adam Smith es el primero que postula que la búsqueda de los propios intereses económicos puede conducir a un tipo de resultado social deseado bajo una situación de competencia. Y las economías han tardado casi 200 años para formalizar la idea de Adam Smith. Se ha demostrado que estas ideas estaban en lo cierto, pero estarán en lo cierto solo bajo la competencia. Entonces, todos los beneficios de los que hablamos, el libre mercado, etcétera, sí existen en un sistema competitivo. En el momento en que te conviertas en un monopolio, pierdes muchas de estas propiedades atractivas. Usted ha dicho que hay una diferencia grande entre ser pro mercado y ser pro compañías. ¿Cuál es esa gran diferencia? It's very simple. Businessmen are pro-market when they want to enter a new industry. Es muy simple. Los empresarios son pro mercado cuando quieren entrar a una nueva industria. Y una vez que están en la industria, quieren crear variadas entradas para obtener más ganancias. Y para extender esta variedad de entradas, están creando, si lo quieres llamar así, una forma competitiva. Por ejemplo, creo un liderazgo tecnológico, tengo un mejor producto, una reputación para satisfacer consumidores. Todo esto es bueno, pero desde el momento en que el capitalismo, los empresarios, conspiran con el gobierno para crear sanciones gubernamentales para los ingresos, ahí está el problema. El hecho de las variables de entradas no son tan fáciles de deshacer. Desde un punto de vista competitivo, es a través del sistema político, y el Estado es el máximo de los monopolios. Por lo que si tú añades la sanción del Estado a las variables de entradas, obtienes el máximo de los monopolios. Tenemos muchos casos de oligopolios en Chile, en mercados cruciales, con solo 2 o 3 competidores que dominan el mercado. ¿Eso es también un problema y cómo debe resolverse? Es un gran problema y hay una solución que ha estado alrededor por más de 100 años. Se llama el antimonopolio. Uno quiere hacer cumplir que los oligopolios compitan uno contra el otro y no se coludan. Pero cuando sabemos que hay solo 1 o 3 jugadores, la tentación de coludirse es muy fuerte. Y el término antimonopolio está diseñado para evitar eso. The antitrust is designed precisely to avoid that from happening.
¿Debe haber un límite a cuánto puede crecer un grupo económico? I think that there shouldn't be a limit on the growth, but should be a limit on how they use. No creo que debería haber un límite en su crecimiento, pero sí en cómo usan su poder económico para crecer, en el sentido en que la tradición en Estados Unidos es que si tú creces porque eres más eficiente, está bien, pero en el momento en que ocupes tu cuota del mercado para entrar o monopolizar otros mercados, esto se llama abuso de una posición dominante, y es ahí donde está el problema. And that's where the problem is. And for you, the price fixing cartel, what does it mean for you? Coludirse para crear un cartel. ¿Qué significa para usted? ¿Es un robo? It's definitely they're stealing money from people. Definitivamente están robando dinero a las personas. En la economía nosotros enfatizamos el hecho de que hay ineficiencias en el monopolio. Esto es cierto, pero también hay una gran redistribución desde los consumidores a los productores, y esta redistribución debe ser tomada en cuenta. But is it a theft for you? I mean, in Chile we have. ¿Es un robo para usted? En Chile nosotros tenemos muchísimas sanciones que son muy bajas para la colusión. ¿Cuál debería ser el castigo
market, but pays attention to competition and equalization of opportunities. Vamos a hacer una pausa y ahora seguimos conversando con Luigi Zingales aquí en la entrevista de CNN Chile. Continuamos en esta entrevista de CNN Chile a Luigi Zingales. A question. ¿Cuán mala es la concentración en Chile y en cualquier lugar entre el poder económico y el poder político? I think it's bad everywhere, but in some places. Yo creo que es mala en todas partes, pero en algunos lugares es peor que en otros. Y creo que depende mucho de la estructura económica de un país. Entonces, es un país como Rusia, si controlas el petróleo y los recursos naturales, controlas la mayor parte de la economía local. Entonces es muy difícil la separación entre el poder económico y político, porque el que sea dueño del petróleo es dueño del gobierno, o quien sea dueño del gobierno es dueño del petróleo. O sea, si se escoge alguno, ninguno es particularmente mejor. Las reglas económicas están siendo realizadas en beneficio de los propios hombres de negocio. Muy a menudo las reglas están diseñadas según los intereses del grupo con mayor influencia y muy a menudo sus negocios son los que operan bajo estas mismas reglas. Esto se llama captura regulatoria y de hecho fue George Stigler de la Escuela de Chicago, que murió hace mucho tiempo pero ganó el Premio Nobel de Economía, quien enfatizó que esto era una característica básica. ¿Cree usted en la regla de oro, que quien tiene el oro es el que escribe las reglas? Creo que esa es la tendencia. Creo que el rol de la democracia es impedir eso. Entonces no me rindo de la idea de que podamos hacerlo mejor. ¿Se debe permitir a las empresas que hagan donaciones a las campañas políticas? Creo que se les debería permitir, pero con ciertos límites. Mi sistema favorito de financiamiento de campañas es un sistema en donde tú pones un límite para grandes donaciones y después pones un límite a donaciones más pequeñas para que sean igualadas por fondos públicos. Entonces, ¿por qué digo esto? Primero que todo, idealmente nos gustaría que el dinero estuviera fuera de la política. Pero en la realidad sabemos que esto es imposible. Entonces, ¿cómo se obtiene el dinero? Uno quiere que el dinero sea recolectado en un amplio grupo de personas, pero sabemos que es más difícil recolectar dinero de a poco, de $100 en $100, que recolectar en grandes cantidades. No queremos que los candidatos sean de alguna forma capturados o que tengan como dueños unos pocos grandes donantes. Entonces, uno debería imponer un límite a donaciones muy grandes y deberíamos imponer, o más bien crear donaciones estatales que igualen las donaciones privadas más pequeñas. Entonces, así se crea un incentivo para los candidatos para recaudar dinero del público general. ¿Y las grandes donaciones deben ser transparentes, conocidas por el público? Absolutamente, esa es mi respuesta. La transparencia es lo más importante. Cuando un político rompe la ley, viola la ley, en relación con el financiamiento de la política, ¿debería ser permitido que postulara un cargo público? I think that the ideal system is a system in which the voters don't vote for them. Creo que el sistema ideal es un sistema en donde los votantes no voten por ellos. Da bastante miedo cuando uno ve a una persona condenada. Y, desgraciadamente, yo he vivido esto en Italia, por lo que no me sorprendería si esto pasara en Chile, cuando un condenado es electo o reelecto. Creo que las mejores sanciones, desde mi punto de vista, son las sanciones sociales. Si quieres poner una norma rígida para las personas condenadas, tienes que ver necesariamente el crimen. Entonces, estoy seguro de que hay personas que fueron condenadas durante la dictadura de Pinochet. ¿Y quieres que ellos nos puedan postular a cargos públicos? Por supuesto que no. Muchos de ellos fueron condenados por intentar expresar su opinión. Entonces, creo que es bien difícil poder hacer una lista de crímenes, por lo que el rol de la sociedad cívica es no votar por alguien que ha hecho algo malo. What should be the role of the political parties? I mean, in Chile. ¿Y cuál debería ser el rol de los partidos políticos? En Chile, algunos partidos han decidido no sancionar a sus militantes, a los políticos, aunque ellos hayan dicho sí, soy culpable, aunque lo hayan admitido. Han decidido algunos partidos no hacer nada.
So why those parties are not penalized by voters? And I don't know the Chilean system, but I can guess. Pero, ¿por qué esos partidos no son penalizados por los votantes? No conozco bien el sistema chileno, pero puedo adivinar de que la razón probable para esto es que no hay suficiente competencia en el sistema político. No es muy fácil crear un nuevo partido. No sé si están siguiendo las elecciones españolas, pero uno ve cómo por indignación por el actual sistema de partidos hay dos nuevos partidos que postulan a la elección. Uno ha recibido mucha atención porque es de la izquierda, que se llama Podemos. El otro, Ciudadanos, es de centro y enfatizan básicamente la lucha contra la corrupción y contra el actual sistema de partidos políticos, con los partidos populares que están llenos de gente corrupta. Y para ser bien honesto, el número 2 de Ciudadanos es un viejo compañero mío de Chicago, entonces tengo un vínculo especial con este. Pero esta es la prueba de que si el sistema es lo suficientemente abierto, las personas pueden encontrar una forma de castigar a los políticos. Find a way to penalize bad politicians. But in politics, like in market, the incumbents Pero en la política, tal como en el mercado, los incumbentes tratan de evitar la competencia y escriben las reglas para intentar bloquear a esos nuevos competidores. De todas formas, es por esto que me gusta mi forma de financiamiento de campañas, porque es neutral con respecto a los ya existentes y a los nuevos. Cada norma que dé dinero basándose en votos pasados o a partidos ya existentes es una regla que favorece a los antiguos y daña a los nuevos partidos. Hablemos acerca de la desigualdad. ¿Qué tan preocupado está usted por la desigualdad? It depends on what kind of inequality you're talking about. So, if everybody gets richer and some people gets richer than another, I'm not particularly concerned. Depende a qué tipo de desigualdad te refieres. Si todos se hacen más ricos y algunas personas se hacen más ricas que otras, no me preocupa particularmente. Pero si la mayoría de las personas no se enriquece y un pequeño grupo tiene la mayoría de los beneficios del crecimiento, creo que esto sí es problemático. Por lo que esa es mi ley fundamental. La segunda preocupación es sobre algunos efectos políticos de la desigualdad. Si la desigualdad significa que un pequeño grupo de personas puede controlar las elecciones, esto también es un problema. Entonces, intervendría para limitar el excesivo poder político de la riqueza concentrada. Y, además, y segundo, intentar hacer que el sistema entregue beneficios a todos. Esa es la importancia de la competencia, en vez de a uno solo. Soy contrario a la distribución masiva o de tener impuestos para los más ricos con el único propósito de reducir su riqueza. Creo que, desgraciadamente, necesitamos que los impuestos paguen muchas cosas que necesitan fondos, por lo que necesitamos tener amplios impuestos, por lo que la gente rica tiene que pagar más. Pero no me gusta usar el impuesto como una suerte de sistema de castigo. We need to have a broad taxation and richer people have to pay more, but I don't like to use taxation as a penalty system. ¿Son los impuestos una buena forma de mejorar la distribución? I think they are a very suboptimal way to improve equality. First of all, creo que es una forma muy subóptima de mejorar la igualdad. Primero que todo porque depende de qué tipo de igualdad quieres. Si quieres la igualdad de oportunidad, no de resultado. Un ejemplo de eso es el golf. Se le da un hándicap a las personas para igualarlos en el punto de partida, pero no se reacomodan los golpes al final para hacerlos a todos ganadores. Eso simplemente no sería un juego entretenido de jugar. Y de la misma forma creo que tenemos que hacer más para igualar el punto de partida. Por ejemplo, a través de la educación, en vez de castigar el éxito a través de impuestos. En Chile no tenemos igualdad de oportunidades, por ejemplo, en la educación. Nosotros estamos haciendo muchas reformas en Chile, en el gobierno de Michelle Bachelet, en educación, reforma laboral, reforma de impuestos. But my understanding is the education reform start from the university. Según entiendo, la reforma educacional partió desde la universidad y creo que este es el lugar equivocado de donde partir. Ahora, es natural para un político partir por la universidad, porque los universitarios son muy vocales y se toman las calles, mientras que los niños de los jardines no hacen lo mismo. Creo que la desigualdad parte en los jardines y no en la universidad. Entonces, con recursos limitados, me enfocaría en mejorar la oportunidad de las personas que no tienen el beneficio de papás ricos en los jardines y en la educación primaria y secundaria, y dejaría la universidad para más adelante en la agenda.
I will leave the university much later as an agenda. La universidad gratis para todos, ¿es un apronte correcto? I don't think so. First of all, because this is not necessarily a redistribution from the rich to the poor. No lo creo, primero que todo porque no es necesariamente una buena distribución desde los ricos a los pobres, sino más bien una distribución de los pobres hacia los ricos, porque los que van a la universidad tienden a no ser los más pobres de la sociedad, por lo que no es una distribución en la correcta dirección. Segundo, una universidad gratuita suena mucho como las viejas televisiones soviéticas. Eran muy baratas, nadie las quería porque no funcionaban muy bien, no satisfacían las necesidades de los consumidores, pero seguían produciéndolas. ¿Por qué? Porque todo el sistema estaba controlado por los productores y no por la demanda. Y en educación, debo admitir, los profesores tienden a ser grandes influyentes. Por lo que no quieres un sistema donde los profesores deciden qué enseñar. Quieres un sistema en donde la demanda necesita decirme qué enseñar. I come from Italy, where we basically have free university. Vengo de Italia, donde básicamente tenemos universidades gratuitas y encuentras, por ejemplo, en Derecho hay muchas clases de Derecho canónico y romano y casi no hay clases sobre derechos de autor, de patentes, de Internet. ¿Por qué? Porque a los profesores les gusta enseñar lo que saben y les gusta crear más seguidores, más discípulos. Entonces siguen produciendo clases de Derecho canónico y con todo respeto a la Iglesia Católica, no necesitamos tantos abogados canónicos, pero sí necesitamos expertos en temas de derecho de autor, patentes, etc. Entonces, solo la demanda puede hacer este cambio, incluso cuando no se utiliza el sistema de precios. En Chicago usamos una especie de sistema de precios, donde creamos una competencia interna con puntos de ofertas para diferentes clases, para asegurarse que la demanda puede influenciar el tipo de clases que enseñamos. Entonces el feedback de la demanda es un elemento crucial para la economía de libre mercado. Cuando tú suprimes este feedback, terminas con televisiones soviéticas. Soviet TVs. Usted mencionó la igualdad de oportunidades. ¿Cuál es su impresión sobre Chile? ¿Hay movilidad social o ve una élite muy cerrada? Mi problema es que no conozco bien Chile, pero solamente viendo que se conocen entre todos, parece un pequeño país desproporcionado. Ahora, porque como hay 20 o 18 millones de personas, sospecho que la élite es bastante cerrada, porque se conocen entre todos, independientes si son de derecha o de la izquierda. Todos parecen ser, no solamente amigos, pero parientes tanto por sangre como por matrimonio. Señor Zingales, muchas gracias por esta conversación en CNN Chile. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado en la entrevista de CNN Chile.